consiste en determinar la deflexión o deformación derivada a la flexión. ¿Derivada a qué? Disculpe. A la flexión. Una viga sometida a flexión se flexiona en forma de arco. Y que dentro del rango elástico la curvatura de la superficie neutra ¿Podría repetir? Disculpe. dentro del rango elástico. La curvatura de la superficie neutra se expresa como bueno, supongamos que tenemos una viga doblemente apoyada, ¿sí? ¿Sí? En estado normal, ¿sí? El centro tiene un eje neutro, ¿sí? Quiere decir que está en la posición horizontal. Pero si le aplicamos una fuerza o una carga de flexión, esta viga va a tener una deflexión o una
deformación. Entonces, si nos damos cuenta ahí en el dibujo, el eje neutral, ¿sí? Ya tiene una como circunferencia, ¿sí? Eso es debido a la deformación o deflexión. Y esa curvatura, ¿sí? O esa deformación, nosotros la podemos determinar y va a estar en función, ¿sí? A un círculo de radio y va a estar en función a un momento. Y a esta curvatura le vamos a llamar elástica, ¿sí? Porque lo que se deforma. Y esa elástica va a estar en función a entonces la curvatura de la superficie neutra se expresa como o va a estar en función del radio de la curvatura, un momento flector, el momento va a estar en función a una distancia y va a estar en función también al módulo de elasticidad del material y a la inercia de la sección transversal. Ingeniero, disculpe, en AM dice momento flector o flexionante, es que la luz no deja ver. Momento flector. Bueno, entonces la deformación o la deflexión va a estar en función a un radio de curvatura, al módulo de elasticidad, a la inercia y al momento flector. Bueno.
Entonces, la deformación no es nada más que decir una distancia que tenemos, ¿sí?, de deformación. Y esa distancia va a ir en función a una distancia X, partiendo desde 0 hacia el siguiente punto. Bueno. Ahora pongan ahí como subtítulo relación entre curvatura y deformación. ¿Terminaron de dibujar? Sí. Vaya. Bueno, pongan ahora relación entre curvatura y deformación. Escriban ahí, pues. Si el momento flector y la curvatura, de la superficie neutra varían en diversas secciones. Varía en diversas secciones. Y si X es la distancia de la sección, al extremo de la viga, Ingeniero, dijo, y si X es la distancia de la sección. al extremo de la viga, Gracias. se tiene Bueno,
Miremos aquí, pues. Aquí solo vamos a ver lo que explicamos anteriormente, ¿sí? Que el momento va a ir en función a una distancia X. Supongamos que esta es una viga en voladizo y tiene una distancia total X. Y si nosotros queremos determinar, ¿sí?, la deformación o la deflexión en un punto de una distancia de X, por ejemplo aquí, ¿sí?, en el punto, en el corte A', ¿sí? Entonces vamos a tener una distancia aquí, X, ¿sí? Entonces determinamos el momento en función a esta distancia, ¿sí? Bueno, escriban ahí ahora. El conocimiento de la curvatura en varios puntos. El conocimiento de la curvatura en varios puntos. De la viga permite deducir conclusiones con respecto a la deformación Con respecto a la deformación de la viga bajo carga. Bueno, dibujen eso. Ahorita vamos a explicar. Esa es una viga en voladizo, jóvenes. ¿Sí?
Bueno, miremos ahí pues. Supongamos que al principio esta viga, aquí este dibujo, está recto, ¿sí? Y no se le ha aplicado carga. Pero a la hora de aplicarle carga, hay una deformación o una deflexión, ¿sí? La viga se deflexiona, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en el transcurso de la distancia, miremos el eje neutral, ¿sí? En función a la distancia X, si ustedes se dan cuenta, la neutral o la elástica va variando, ¿sí? La deformación es diferente en función a la distancia, ¿sí? Hasta llegar al punto B, ¿sí? Entonces, en el punto A, miramos en el punto A, la deformación en el punto A, ¿cuánto es? Cero. Cero, ¿sí? ¿Y la deflexión cuánto es? En el punto A, Y es 0 y la deflexión, o la pendiente, perdón, pendiente va a ser igual a 0, ¿sí? Porque estamos partiendo desde el origen. Pero en el transcurso, ¿sí? De la distancia va a ir variando. Donde Y va a ser, no sabemos por la distancia y va a estar en función a un momento. Podemos determinar una pendiente y también podemos determinar una distancia en X. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es que ustedes vayan comprendiendo la elástica. ¿Sí? Y quiero que vayan entendiendo que en función a una distancia va a ir variando. ¿Sí? Bueno, esto es para una viga en voladizo. Bueno, ¿vamos bien ahí, jóvenes? ¿O alguien no ha entendido? Bueno, supongo que todos están entendiendo entonces. Todo bien, Inge. ¿Cómo dicen? Todo bien. Bueno, ahora miremos para una viga simplemente apoyada. ¿Sí?
Bueno. Bueno, si miramos para esta viga simplemente apoyada, ¿sí? Hay una carga distribuida. Esta es la elástica o eje neutral, ¿sí? Y se va deformando, ¿sí? Baja aquí y vuelve a subir, ¿sí? Analicemos el punto A. El punto A, ¿sí? Ya sea aquí arriba o aquí abajo. ¿Cuál va a ser en el punto A? La distancia en X. En el punto A, X igual a 0 y la deformación en A va a ser igual a 0. ¿Sí? Ahora miremos en el punto B. Si esta tiene una longitud, pongámosle de L, ¿sí? En el punto B, ¿cuánto es el valor de X? L. L, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser la deformación o la deflexión? 0. 0. 0. Ahí está. Bueno. Esa sería en los extremos. Bueno. Ahora, ¿qué pasaría si la analizamos a 1/4 de la distancia? Por ejemplo, en el punto D. X es igual a L cuartos. Ajá, X igual a L cuartos. Y sería igual a... Una cantidad. Lógicamente, tendríamos que calcular la deformación a L cuartos. ¿Sí? Y también tendríamos que tener una pendiente a una distancia de L cuartos. ¿Sí? Entonces, la deformación, ¿sí? O la deflexión es lo que nosotros queremos determinar, ¿sí? En una viga en función a las cargas aplicadas, ¿sí? Lo que quería que entendieran ahorita ustedes es que vamos a tener una elástica o eje neutral, ¿sí? Y que en función a su desplazamiento se van a ir generando deformaciones a cierta distancia, ¿sí?
Y nosotros tenemos que llegar a determinar cuál es la deformación o la deflexión máxima. Alguien que me diga en qué punto va a estar ubicada ahí la deflexión máxima o deformación máxima. En L L. medios. L medios. En L medio, ¿sí? Vale. Entonces, así sucesivamente se debe de calcular la deformación o la deflexión. Bueno. Para determinar la deformación o la deflexión, la podemos realizar por varios métodos, ¿sí? La podemos realizar por el método de la doble integración o el método del área de momentos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a explicar y vamos a trabajar por el método de doble integración, ¿sí? Método de doble integración. Se escriban ahí, pues. Este método nos permite deducir la ecuación de la curva y cómo calcular el desplazamiento vertical o de flexión la deflexión la vamos a calcular con la letra Y. Es deflexión o deformación. Y también la hemos calculado con este signo, ¿verdad? ¿Sí? Cualquiera de los dos podemos utilizar. Deformación también dijo. Ah, sí, es deflexión o deformación. ¿Sí? Ah, bueno. Porque es el desplazamiento vertical, ¿verdad? Si tenemos horizontal aquí y tenemos aquí la curva, esta va a ser deformación, tanto Y como este símbolo, ¿verdad? Que lo hemos expresado. De cualquier punto en función de una distancia X.
Bueno, voy a hacer aquí un dibujo para que... Jóvenes, si termina la clase, la sesión, descansamos 5 minutos y nos volvemos a conectar. Bueno, ¿estamos, jóvenes? Bueno, si analizamos nuestra figura o el dibujo, ¿sí? Este es el elemento de la viga, ¿sí? A la hora de que está sufriendo deformación, ¿sí? La línea azul es la elástica o es el eje neutro de la viga, ¿sí? Si nos damos cuenta, la elástica o el eje neutro está en función al radio de la curva, ¿sí? Bueno, la pendiente está en función también a una distancia. También en un punto determinado, ¿sí? En un punto determinado de la elástica hay una pendiente, ¿sí? Que está en función al punto donde estamos obteniendo el dato de la deformación, y de ese punto en la horizontal vamos a tener en función a la pendiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra
elástica va a estar en función al radio, va a estar en función a una pendiente y va a estar en función a un desplazamiento, ¿sí? Y de un punto determinado hacia otro punto determinado vamos a tener una distancia, ¿sí? Ahorita vamos a ver un par de ecuaciones para poder llegar a determinar la ecuación, ¿sí?, de la elástica, ¿sí? Y esa ecuación de la elástica va a estar en función a la deformación y nosotros vamos a poder llegar a determinar esa deformación en función a una ecuación, ¿sí? Bueno, yo voy a borrar esta parte y voy a ir describiendo las ecuaciones hasta llegar a la ecuación de la elástica y poder determinar la deformación. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a borrar esto. Solo una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Lo que sale, creo que es de color verde o no sé, la que está arriba del punto. Esta. Sí, la que sale hacia arriba. No sé qué. Esta. Sí, esa. ¿Qué dice? De, ¿Perdón? DS. Ah, gracias. Ajá. Esa va a ser determinada en función de un punto a otro en cuestión de la elástica. Eso nos va a servir para poder determinar nuestra ecuación. Pero lo que quiero es que entiendan cómo es que está funcionando. Bueno. La pendiente de la curva es igual a dy partido de x. ¿Logran ver hasta ahí en la esquina, jóvenes? No muy bien, ingeniero. Por el reflejo de la luz. Sí, que por el reflejo. ¿Y ahora? Ahí está bien. Ahí está, ahí está. Cópienlo. Bueno, ahora, considerando la variación de la pendiente, ¿sí? Esto es pendiente de la curva. Esa pendiente en cada trayecto o en cada punto o en cada distancia va a variar, ¿sí? Entonces, considerando la variación de la pendiente en una longitud diferencial, ¿sí?, de S producida por la flexión de la viga, ds es igual a DO, el radio de la curvatura elástica, ¿sí? Entonces, ds yo la voy a determinar como el radio de curvatura de la elástica por DO. ¿Es menos de ese o
¿O solo de ese? No, solo puse yo aquí. O le voy a poner aquí 1 y aquí 2. ¿Sí? Ok. Como la curvatura de la elástica, ustedes miran su dibujo ahí, es casi recta. ¿Sí? Entonces podemos sustituir, vamos a poner aquí 3. ¿Sí? Ahí el procedimiento que vamos haciendo, jóvenes, es para poder llegar a determinar la ecuación de la elástica. ¿Sí? Esto es igual a decir momento partido módulo de elasticidad por la inercia. Bueno, y si igualamos la ecuación 3 y la ecuación 4, nos va a quedar bueno, y como el método se llama método de doble integración, ¿sí? Para determinar la ecuación de la elástica. Si yo integro ¿sí? ¿Se acuerdan de integrales? ¿Sí? Si yo aplico la primera integral a este valor, a esta ecuación, me va a quedar esa ecuación. Y esta va a ser la ecuación de la pendiente.
Bueno, voy a borrar esta parte. Esta la voy a llamar ecuación 7. Y si vuelvo a integrar esta otra, ¿sí? Integrando 7, me va a quedar que es igual a la doble integral del momento en dx por dx más c1 más c2. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? es la doble integral es m de x por dx. Ajá, así es. Primera integral, segunda integral. C1 es el resultado de la primera integral y C2 es la constante de la segunda integral. Gracias, Inge. Vaya. Bueno, terminaron de dibujar o de copiar. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora hagamos un ejemplo de cómo determinar los momentos por el método de doble integración. ¿Sí? Bueno, escriban ahí pues. Aplicando la definición de momento igual a sumatoria de momentos a la izquierda, así como está en el pizarrón. Determinar las ecuaciones
determinar las ecuaciones de los momentos entre cada dos puntos. De discontinuidad. Bueno, ¿terminaron de dibujar, jóvenes? Sí, Inge. ¿Sí? Bueno. El método de doble integración nos permite poder determinar los momentos hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces vamos a analizar los momentos en el punto D. ¿Sí? Pero dice que tenemos que calcular los momentos a cada dos puntos discontinuos. Por ejemplo, el momento de A a B. ¿Sí? Yo voy a trabajar del punto D a la izquierda. Entonces, de A a B, ¿qué carga me está actuando? R1. Yo voy a poner positivo para arriba. Voy a tener 480 newtons. Y la distancia que yo le voy a poner de aquí para acá va a ser X. Va a ser 480 por X. ¿Sí?
Esto sería newtons metros. ¿Sí? Lo voy a ir haciendo por partes. Ahora, el momento de B a C. ¿Sí? Va a ser el momento en A, de A a B, que es 480x de B a C. Esta es 500, ¿sí? Pero es para abajo, es negativo. Menos 500, ¿cuál sería mi distancia? 2 metros. Sería X, porque a esta le pongo yo una distancia X al principio, sería X menos 2, ¿sí? Ahorita este total es X, entonces sería X menos 2, porque acuérdense que es momentos a la izquierda, ¿sí? Y momento de C a D sería 480x menos 500x menos 2. Y esta en este punto, ¿hacia dónde está actuando esa carga? Es una carga distribuida. La carga distribuida es WL cuadrado dividido 2. Menos 450 dividido 2 por, ¿cuál sería mi distancia? 2. Sería, no, estamos trabajando el punto 3, ¿sí? Sería X, ¿sí? Menos sumatoria de esto. X menos 3 al cuadrado. No se toma en el centro, entonces sí. No. Estamos, no. En este caso no. Porque estamos trabajando el punto C. ¿Sí? Bueno, voy a repetir nuevamente. ¿Sí? Yo les dije que debemos de calcular, el método doble integración nos dice que debemos de calcular los momentos a la izquierda. ¿Sí? Bueno, pero el procedimiento es en función de una distancia X. Ojo. Bueno, entonces yo voy a trabajar en función al punto D. ¿Sí? Este punto D no lo voy a tomar en cuenta para momentos. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a tener aquí el momento en el punto D, ¿sí? Hacia la izquierda va a ser el momento en el punto A, ¿sí? Si quiere pongámoslo aquí para que lo comprendan ustedes mejor. Momento en A, momento en B y momento en C, ¿sí? A, B, C, ¿sí? Entonces el momento en A va a ser igual a 480. Yo le voy a poner una distancia X. ¿Por qué le pongo distancia X? Porque yo puedo variar o dónde quiero determinar el momento. ¿Sí? Por ejemplo, la distancia X, yo sé que el momento en una distancia 5 es 480. Pero si yo lo quiero calcular en una distancia de 3.5, ¿sí? Ya solo sustituyo en el valor de X. Entonces, el primer punto es 480x, el momento en A. El momento en B va a ser igual a la carga 500 menos 500 por la distancia, ¿sí? Entonces, la distancia yo no la voy a tomar aquí como 3 metros, sino que la tomo a partir de este punto. Va a ser X menos 2, ¿sí?
Ahora vamos en el punto C. Es una carga distribuida y va hacia abajo. La carga distribuida es, o el momento de una carga distribuida es L, WL cuadrado dividido 2. Entonces va a ser WD es 400 por la longitud al cuadrado. La longitud va a ser X menos 3 dividido 2. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Para ver si lo comprendieron. Bueno, supongamos que tenemos esa carga. Inge, ¿Sí? ¿el 600 tiene dirección hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Gracias. Bueno, vamos a determinar completamente el momento. Aquí les voy a, creo que me vayan diciendo el momento en el punto A. Si yo voy a poner para arriba positivo. ¿Sí? Los menos 600. Acuérdense que es momentos a la izquierda. Entonces, de este 500X. punto, 500X. 500X. Ahí estamos. ¿Sí? Momento en el punto B. Menos 400. Sería, creo, X por X a la menos 2. Sí, es 500. Partido 2. 500 Partido 2. Partido 2. Elevado al cuadrado X menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien no comprendió, jóvenes? Acabarnos que faltan 2 minutos para terminar. Bueno,
Aquí quiero hacer una observación. Cuando tenemos carga distribuida, ¿sí? En el primer punto la tomamos hacia abajo, pero en el segundo punto vamos a tomarla como para arriba, ¿sí? Que se nos quede eso, por favor, ¿sí? Entonces, en el punto C, si esta la tomamos para arriba, ¿cómo nos queda? Más 400 por x menos 4 al cuadrado dividido 2. Vaya. Y en el punto D, que sería el último punto, Más 1300 1300 por X. por X menos 6. Menos 6, ajá. bueno. Entonces, ahí ya nos quedó el momento, ¿sí? Para yo poder, como eso se me va a deflexionar de esta forma, ¿sí? Para yo poder determinar la deflexión o deformación, yo voy a tener que aplicar o la segunda integral del momento, ¿sí? Bueno, si se termina la sesión, jóvenes, vamos a concluir por ahí por el día de hoy y el día miércoles hacemos un ejercicio. Entonces, ya con esto, ya solo aplicamos la doble integración de esto y determinamos en qué punto está la máxima deflexión y la determinamos, ¿sí?